tocar vestido quedarme aquí. Realmente, primero agradecer a Dios por permitirme estar en estos momentos donde la academia hace gala de estas ideas para compartir. Para iniciar esta conversación, yo quiero recordar a un conocido nuestro que es Maturana, que él cuando habla con Susana Bloch le dice que conversar es bailar. Entonces él la invita, como los invito a ustedes, a que bailemos juntos en este discurrir de las imágenes, del pensamiento y sobre todo del lenguaje, que es lo que él maneja cotidianamente, que es el lenguajear en sus términos preferidos. Cuando me vuelvo, que no quiero ser repetitiva, porque de repente siento que cuando me invitaron a este foro, me hablaron indudablemente de ese tema, que decía que si la investigación está dada, se emerge o está dada, o emerge o se construye. Entonces me preguntaban también sobre qué voy a conversar, sobre qué vamos a bailar. Vamos a bailar sobre el planteamiento del problema, porque me decían que tenía que ser reflexiones sobre el planteamiento del problema. Yo soy muy metódica entonces, y yo sigo mucho las normas pues, y las reglas. A mí me dijeron que hablara sobre el planteamiento del problema, pero en mi caso desde el punto de vista cuantitativo. Quizás cuando se habla de lo cuantitativo, pareciera que estoy hablando de algo que se desdeñó, que ya pasó, y entonces lo que yo he escuchado últimamente o lo que he venido observando con las tesis, con lo que se trabaja, es un emerger cualitativo. Yo también trabajo con lo cualitativo porque yo soy orientadora, yo vengo del mundo, de ese mundo también, pero ese mundo cuantitativo siento que se ha desdeñado porque yo siento que hay un temor a la estadística, a algo tan hermoso y tan bello como son los números. Yo siempre le digo a mis estudiantes que los números son hermosos porque los números hablan, los números no son inertes. Un número en un espacio, en un contexto, él habla, él te dice. Y por eso escuché hace rato a alguien que me dijo que era más fácil la investigación cualitativa que la cuantitativa, porque de la cualitativa se podía construir teoría, en cambio de lo cuantitativo era más difícil. Todavía hoy, esta mañana yo escuché eso. Entonces me asusto y me pregunto de qué estoy hablando y qué fue lo que yo hice hoy aquí, que yo quiero hablar con ustedes. Si todavía en este ambiente académico yo escucho semejante barbaridad, ¿cómo me vas a decir que de la investigación cuantitativa es más difícil construir teoría? Y hay esa barrera y ese discurso acerca de eso. Tanto es así que en el curso pasado de la otra cohorte que está antes de esta de ustedes que es más nueva, aparecieron alrededor de 10 trabajos que tenían ese enfoque, vamos a decir, cuantitativo, pero hasta este momento ninguno se ha ido por allí. Bueno, hay muchas interrogantes y me siento como aludida porque no entiendo el por qué. He hablado de esto, he querido y quiero un poco ver cómo hacemos para trabajar. He invitado a personas que para mí son muy importantes en este caso y por eso está mi amigo Nereo allá, que pienso que es una de las personas que pudiera estar en este camino cuantitativo también. Así que siempre te invito, amigo. Ajá. Bueno, en esta
En este conversar sobre el planteamiento del problema, yo quiero entonces iniciar esta conversación recordando que la investigación, que este enfoque cuantitativo tiene unas raíces, y más que todo, y más ahora, donde están involucrados los teóricos a quienes hacemos referencia. Cuando hablamos de la investigación cuantitativa, recordamos a Augusto Comte y recordamos el positivismo. El positivismo, que es quien dice que la realidad está dada y que está allí. Entonces, recordar a Augusto Comte en su libro sobre el discurso sobre el espíritu positivo, que lo hizo en 1849, y ver cómo sus ideas se vinieron construyendo, y donde dicen, ¿verdad?, pues que la realidad es una sola y que es necesario descubrirla y conocerla. Claro, las ideas esenciales del positivismo provienen de esas denominadas ciencias exactas, la biología, la física y la química, que son las ciencias que dominaron o que estaban en esa época dominando el mundo, se tiraba a través de ellas, no había otra cosa. Y claro, los científicos que podemos señalar, pues entonces se sustentaban en Galileo, en Newton, en Copérnico, que eran las personas que te daban la idea para que ese paradigma, a llamarlo así, positivista, emergiera o se consolidara con estas obras de estos científicos. Porque ellos dicen que tal como se investigan los átomos, las moléculas, los planetas, los invertebrados, también se pueden investigar las enfermedades mentales, por ejemplo. Entonces, igual que como se estudia eso, pues también las enfermedades mentales pueden ser investigadas. Pueden ser investigadas los patrones de conducta de un grupo en particular. Entonces, el positivismo dice que solo acepta conocimientos que proceden de la experiencia. Esto es, de datos empíricos, y que los hechos es solo lo que cuenta. Encontré más adelante estas ideas que dice que el positivismo fue reemplazado más adelante por lo que se llamó el pospositivismo, que el pospositivismo era un poco más flexible en cuanto al conocimiento, y habla de autores como Dilthey, que lo conocemos, de James, y últimamente de Popper, de Karl Popper, tan nombrado y tan revisado por nosotros, que lo impulsan el pospositivismo de una manera muy notoria. En conclusión, se puede decir que la diferencia entre el positivismo y el pospositivismo se ubica en la concepción que se tiene del conocimiento. Ahora bien, el pospositivismo es una especie de padre del enfoque cuantitativo y le otorga estos elementos. Dice que recolectar datos en la forma de puntuaciones, analizar estos datos y comparar o relacionar factores tales como atributos mediante técnicas estadísticas. Hay que recordar que la investigación cuantitativa se sustenta en datos y en información tomada a través de la estadística, que es la que te da el camino, el proceso de cómo se debe realizar. Ahora, un poco traje a colación a Augusto Comte y al positivismo, porque es el sustento de la investigación cuantitativa. Y me pregunto ahora, siempre hay unos primeros capítulos del libro de Fernández y Sampieri, que para mí es tan agradable, porque él dice y pregunta, ¿de dónde nace una investigación?
Entonces, cuando yo les he preguntado de dónde nace una investigación, las personas dicen de tal cosa, de esto, que aquello, y resulta que una investigación nace ¿de dónde? De una idea, simplemente de una idea. ¿Quiénes tienen idea? Todos los que estamos vivos, porque los que están muertos creo que no, porque yo, como no he estado allá ni he vuelto, pues no sé si uno después de muerto tiene idea. Pero supuestamente las ideas, entonces, ideas tienen todos, tenemos todos ideas. Ahora, ¿esas ideas dónde están? En todas partes. Están aquí en este momento, hay muchas ideas que están emergiendo. En una lectura de un periódico, en una película, en un conversar con otra persona, las ideas están en todas partes. Ahora, ¿cómo hago para que esa idea o esas ideas que tengo puedan ser ideas que puedan ser investigadas? Pues indudablemente que esa idea yo tengo que empezar a buscar información sobre ella, porque puede resultar que esa idea que yo tengo así pensada, eso ha sido investigado hace tiempo, pero yo puedo ir allá y ver si yo la puedo revisar desde otro punto de vista. Yo tengo que conocer del tema, yo tengo que profundizar en el tema para que esa idea poder formularla. Entonces, cuando se empieza el doctorado o cuando se empieza la maestría, que empieza el gran conflicto de la tesis, del tema que hago, entonces se convierte como, eso es como el nazareno. Yo los asemejo siempre al nazareno, el miércoles santo, cuando viene el nazareno colgando. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un doctorado o estoy haciendo una maestría. Y entonces es que pero estoy haciendo la tesis. Entonces cuando estoy haciendo la tesis, parece que te dicen estoy cargando con una cosa. La tesis se convierte en un peso tan terrible que yo no sé. Entonces me imagino el nazareno con la cruz, estoy con la tesis. Entonces, ¿cómo piensas tú hacer una investigación si esas ideas que tienes, tú no has hurgado en ellas? ¿Cómo piensas que eso va a llegar como un rayo de luz que te va a llegar? No. Para que esa idea que tú tienes pueda ser investigada, tú tienes que ir, buscar, preguntar, revisar, leer en los periódicos, en los artículos. Hay mucha información en otras tesis, en todo lo que esté a tu alrededor, para que esa idea tú digas, pudiera ser esto. Claro, no es que de una vez la idea va a salir o va a emerger o se va a construir. No, la idea se va procesando, la idea es un proceso. No tienes por qué angustiarte. Perdón. No tienes por qué angustiarte. Cuando te angustias, te bloqueas. Cuando te bloqueas, las ideas no salen. Es un proceso psicológico tan sencillo, porque si las ideas, si te bloqueas, no salen, si te angustias, no salen. El proceso de la tesis es un proceso hermoso, un proceso de construcción, de emerger, es un proceso donde tus ideas se van organizando de tal manera que se puedan convertir en algo coherente. Ahora, ¿cómo hago para que esa idea se convierta en algo coherente y que pueda ser entendido por todos? ¿Cuál será el problema allí? El problema ahí eres tú, porque el problema de las tesis, el problema de que no haces la tesis, el problema no es de los demás, el problema eres tú la del problema. Porque hay un detalle, se diría Cantinflas, el pequeño detalle, que no se sabe escribir o presentar por escrito lo que tú piensas. Porque resulta que te presentan, mire, profe, aquí está, mire, y tú lees aquello y tú le dices, pero es que esto no, lo que tú me dijiste no está aquí. No, porque es que yo pienso eso, pero dímelo, escríbemelo. El proceso de llevar por escrito las ideas que tienen, esto es un proceso que se las trae. Pero eso es tu problema, no de las tesis.
El problema eres tú, el problema no es la tesis. Entonces, bueno, después que tú logras un poco manejar cómo se escribe, cómo se presentan por escrito las ideas, que ese es otro proceso, pero es problema tuyo, no de las tesis, ¿ok? Porque el problema eres tú, no las tesis. Entonces, bueno, después que esa investigación, esas ideas se ha consolidado, se ha reforzado, entonces ya tú tienes una idea de algo que puede ser investigado, porque no todas las ideas pueden ser investigadas. Yo no puedo decir, por ejemplo, que voy a estudiar, pero en el caso cuantitativo, que voy a estudiar el espíritu y su trascendencia. El espíritu y su trascendencia. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo mido yo o cómo conozco yo el espíritu y la trascendencia? O sea, ¿de dónde saco yo eso? Hay temas que a mí me parecen muy bellos. Hay otros temas también muy importantes. Vamos a suponer que yo anoche vi una película sobre las estrellas. Y yo digo hoy, voy a hacer mi investigación, la voy a hacer sobre las estrellas, porque me pareció espectacular lo que leí, lo que vi. Ahí te pregunto, ¿tú conoces de astronomía? ¿Tú has leído sobre astronomía? No, yo nunca he visto eso. Y entonces, ¿cómo me dices tú que vas a estudiar las estrellas? Tu tema tiene que estar o debería estar en algo que forma parte de tu cotidianidad, de tu especialidad, de los temas que tú has tratado, de lo que tú has revisado, porque todo ese bagaje de información que tú tienes sirve para consolidar la idea. Porque si te vas a meter en algo nuevo, pues el esfuerzo sería mucho mayor. Bueno, allá tú sí quieres hacerlo, pero eso también es tu decisión. Pero la sugerencia es que lo hagas de esa manera. Bueno, luego de hablar de esto, yo quiero referirme a cómo se plantea entonces un problema desde el punto de vista cuantitativo. Porque resulta que el tema de hoy es cómo plantear un problema. Eso fue lo que a mí me dijeron. ¿Cómo se plantea un problema? ¿Será diferente cuantitativo que cualitativo? ¿Cómo planteo yo un problema desde el punto de vista cuantitativo? Bueno, yo recordé mi amado manual de trabajo de grado, de especialización, que lo quiera o no, norma los trabajos de investigación de esta universidad. Yo pudiera estar de acuerdo o no con ellos, pero ellos nos norman. Y si a mí me dicen, mire, esto que no, aquí está esto, ¿cómo me quitas tú esto de aquí? Las personas que hicieron esto, quisieron hacerlo de muy buena forma, y este manual tiene un enfoque totalmente o prácticamente cuantitativo. Bueno, yo me fui al artículo, creo que es 51. El artículo 51 del manual, bueno, yo lo llamo artículo ahora, pero al punto 51, porque se me sale la cuestión de los artículos. Entonces, ese artículo habla de el planteamiento del problema. Y dice que se deben tocar primero el contexto en el que se ubica el problema o la situación estudiada. Dice así. Después dice que si procede por la modalidad y características del estudio, el enunciado o definición del problema. Luego los objetivos del trabajo y luego la importancia y justificación y las implicaciones que pudiera tener para el desarrollo teórico. Esto está en el aspecto 51. Ahora, un planteamiento desde el punto de vista cuantitativo, si nos vamos a su condición, a su origen de las ciencias exactas, del positivismo, nos vamos hasta allá
hasta expresar una realidad, dice que se plantea desde el punto de vista deductivo. Es decir, yo voy de lo general a lo particular. Yo comienzo primero con una parte general, macro, después una parte meso, que sería la realidad, y al final la parte micro, donde yo establezco la problemática que voy a estudiar, sustentada en autores que le dan sustento, con, valga la redundancia, a el problema o la situación que yo estoy problematizando. Cuando yo hago el otro abordaje, valga entonces para hacer el contraste, yo voy primero a las evidencias, el abordaje cualitativo va primero hacia las evidencias, hacia lo que la persona, hacia lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo siento. El abordaje cuantitativo no, voy primero de lo general a lo particular. Luego van las preguntas y los objetivos de la investigación. Los objetivos, ¿qué son? Pues lo que yo percibo. Yo no, o sea, si yo tengo un problema que voy a investigar, yo tengo que decir qué es lo que yo quiero hacer, el para qué voy a hacer eso. Entonces tiene que ser, se llaman objetivos. O sea, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Yo tengo que decir qué es lo que pretendo hacer con esa investigación, porque si no, entonces estoy en la nada. La investigación es lógica, es coherente, es sistemática. La investigación es muy sencilla. O sea, es un esquema que te dice, comienza por aquí, sigue por aquí, sal por aquí, llegas aquí. O sea, no tiene pérdida. Es que no tiene pérdida. No sé cuál es lo difícil que pueda tener. Bueno, yo sé cuál es lo difícil. Lo difícil eres tú y tus ideas, y el difícil eres tú que estás pensando en otra cosa y que te bloqueas, porque las ideas las tienes. Esto es muy sencillo. Entonces, la investigación, ¿cómo planteo yo ese problema? Bueno, así, de lo general a lo particular. Planteo en la parte, claro, la parte macro, la parte meso y la parte micro, que es cuando ya finalizo diciendo el problema que se quiere, la investigación tiene este corte, se va a hacer de esta manera, y pretendo, o los propósitos o los objetivos que pretendo son estos y estos. Un gran objetivo general. En el caso de las tesis, es decir, en los doctorados, generalmente lo que se aspira es construir un gran corpus teórico, lo que llaman construir teoría, que para mí al principio construir teoría me parecía que yo decía, Dios mío, voy a construir una teoría, no puede ser. Y es simplemente un corpus teórico acerca de un tema en particular, a través de, en el caso cuantitativo, de un abordaje estadístico, numérico, donde los números y el tipo de estadístico que utilices te va dando respuesta a la inquietud que tú pretendes que tienes inicialmente. Y al final, tú esos números los pones, los haces que hablen y te dicen y te llevan a construir eso que se llama teoría, que no es otra cosa que tus puntos de vista acerca de ese tema en particular. Eso, a grandes rasgos, es lo que es plantear un problema. Ahora, ¿cuáles son las interrogantes que te haces? Es que indudablemente cuando yo planteo un problema o cuando yo planteo una situación o hago una situación problemática, yo me pregunto, entonces, ¿será esto de esta o esta manera? Y esas interrogantes son las que tienen que ver con los objetivos, porque los objetivos son las mismas interrogantes. Cuando tú te preguntas, entonces tú te planteas un objetivo para dar respuesta a esa pregunta. No es que las preguntas son una cosa y los objetivos son otra. Eso es tan coherente. Es tan coherente y tan sistemático y tan lógico que las preguntas están en conjunción con los objetivos. O sea, no es otra cosa, es tan sencillo. Cuando yo hago ese planteamiento, ese primer, vamos a llamarlo capítulo que llaman aquí, yo hago la justificación. ¿Qué es justificar un trabajo? Decir hasta qué punto es importante, cuál es la relevancia teórica, cuál es la relevancia metodológica,
de cuáles son los aportes, cuál es la pertinencia de ese trabajo que tiene, esa pertinencia que tiene ese tema que yo estoy investigando. No tiene otra cosa. Claro, yo vuelvo otra vez a la idea. Si esa idea que yo tengo, si yo no he buscado información sobre eso, fíjense que a veces me pregunto, cuando la gente llega al segundo capítulo que llaman marco teórico, bueno, marco teórico se llama cuantitativo, pero cualitativo yo lo llamo referentes teóricos que sustentan el estudio. Ok. Entonces la gente empieza a hablar de estudios de los antecedentes. Entonces ahí es cuando empiezan a buscar los estudios similares al tema que tú estás trabajando. O sea, es absurdo. Se supone que esos antecedentes tú los revisaste y tú revisaste el trabajo muchísimo antes para poder consolidar la idea de investigación. Si tú me dices que vas a buscar antecedentes después que has supuestamente planteado el problema y tienes los objetivos, yo no sé qué hiciste. ¿De dónde sacaste eso? Eso debe tener así como aunque me digan que arroz con mango y que se come, pero debe ser como un arroz con mango con azúcar, no sé. Entonces, los antecedentes, tú los tienes antes, porque se supone que la idea de investigación tú la revisaste con mucho tiempo antes, buscaste otras investigaciones similares, otros artículos, otra visión que presentaron y llegaste a tu trabajo. Entonces, pensar que los vas a buscar después, no sé. La parte teórica del trabajo, tú ya tienes que tener una concepción teórica de ese trabajo, porque la investigación cuantitativa se sustenta en lo teórico. Tú no puedes elaborar un instrumento si tú no conoces muy bien ese tema. Ese conocimiento del tema está en tu marco teórico. Tú tienes que conocer el tema mucho a profundidad, bueno, hasta donde puedas, para tú poder elaborar un instrumento. Porque si tú elaboras el instrumento, lo elaboras sobre las bases teóricas, sobre la teoría. Entonces, la teoría es importantísima. ¿Y dónde está la teoría? Ahí en los trabajos y está en lo que tú has revisado. Entonces, les planteo esta visión cuantitativa. Yo pienso que la puedan ver de manera coherente. La mayoría de nosotros hemos sido formados bajo ese patrón. Yo lamento que en los trabajos doctorales siento que se ha desdeñado la investigación cuantitativa con un temor extraño a la estadística, y por ese temor que pareciera que a los niños desde chiquitos le hacen criar hacia la matemática, porque a los niños desde chiquitos, el que sabe de matemática, ese niño es inteligentísimo, pero el que lee, corrige, pregunta, ese no, ese la pasa leyendo. O sea que siempre el que sabe de matemática, el que se aprendió la tabla de multiplicar, pero que se la caletreó de un dos, ese es inteligentísimo. Pero el otro niño que redacta, que lee, ese la pasa leyendo. O sea, como en cambio el que sabe de números y de matemáticas es brillante. Esa concepción que hay de la matemática y de los números se lleva a la estadística, que es elemental. La estadística es elemental, porque estos son fórmulas, aspectos que se toman, y luego cuando se aplica el estadístico te dice: si aplicas esto, la variable es tal, esto se puede decir de esta manera, se conoce esta variable y eso te lleva a tal. Si te da tanto, es así. Si te da así, es del otro. Es tan concreto que no te da para buscar más, sino para dar un resultado muy coherente y que luego te permitirá, con los teóricos, triangular y llegar a tu concepción teórica sobre el tema que estás buscando. Pienso que plantear el problema desde ese punto de vista no tiene otra situación diferente que pueda generar más inquietud que tú, desde tu punto de vista, desde el momento que quieres hacer un doctorado
o quizás cuando en la maestría, pues puedes abarcar y meterte en ese mundo, en esas ideas, desde ese esquema o enfoque que ha dado tanto a la humanidad y que cada cosa tiene su momento. Yo, por ejemplo, yo siempre me pregunto, si yo estoy haciendo un estudio genético sobre los genes, yo no puedo hacer un estudio cualitativo porque yo a los genes no los puedo entrevistar. Yo no puedo entrevistar cómo amanecieron hoy los genes, cómo están ustedes, yo no puedo hablar con ellos. O sea, todas las ideas tienen un camino, aunque hay un camino, había un camino. Bueno, todas las ideas tienen un camino. Todas las ideas que tú tienes tienen un método, el método sale. El método tú no lo escoges ni tú lo inventas, el método sale. El método sale de lo que tú quieres. Entonces, esto no es nada forzado. Tú tienes una idea, tú la detienes de esta manera, tú la lees, la revisas. A mí me gustaría hacer esto. El objetivo. Ese es el objetivo que persigo. Cuando a mí me gustaría hacer eso, es el objetivo. Y ese objetivo me lleva por un camino. El método es este y este. O sea, todo eso está coherentemente sistematizado. Bueno, los invito a vivir y a vivir en este mundo cuantitativo y bueno, y adelante, que salgan muy bien en sus tareas. Muchas gracias.